Mis amados, ustedes saben que la semana pasada les mencioné que estaríamos predicando sobre personajes bíblicos porque entiendo que hay bastante que aprender de estos personajes que la Biblia pues menciona. Y la semana pasada estuvimos hablando de Noé y las cosas que pudimos aprender de la vida de Noé. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada, aunque sea algo que se le haya quedado en su mente? No, pero no todos al mismo tiempo, no leen todos al mismo tiempo. Uno a la vez, por favor. ¿Se recuerdan? Cometió errores, amén. No había llovido. Una locura. Amén. De Noé aprendemos a no ceder a la presión cultural. ¿Se recuerdan ya? A no ceder a la presión cultural, mis amados. Porque la cultura quiere en cierta manera moldear nuestra manera de pensar. La cultura quiere moldear nuestra identidad. La cultura quiere que pensemos como ellos entienden que debemos pensar, pero ya hay un patrón bíblico establecido. Y Noé nos enseña que es posible ser el único estar comprometido con Dios. Literalmente Noé era el único en su generación que tenía los pies sobre la tierra y estaba caminando de acuerdo a lo que Dios tenía establecido. Y Noé nos reta a no ceder a la presión cultural. Otra cosa que aprendimos de Noé es que nos reta a comprometernos con la palabra de Dios, mis amados. La palabra de Dios es la que debe definir nuestra manera de pensar. La palabra de Dios debe definir, yo voy más allá, la palabra de Dios debe definir nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos debe ser determinado por lo que Dios dice, no por lo que la mayoría dice? Escuche bien, no por lo que quieren implementar, sino más bien por lo que Dios en su palabra nos enseña. Y no es un ejemplo de que es posible comprometerse con la palabra de Dios. Y nos reta también a ser persistentes. Diga conmigo, persistentes. Porque a veces nosotros pues comenzamos proyectos que, vamos a decir así, a veces nos embarcamos en situaciones que tal vez Dios nos llama a hacer, y porque no vemos los resultados que quisiéramos ver, desistimos o no persistimos. Y Noé nos enseña que uno debe ser persistente independientemente del resultado. ¿Me explico? El hombre duró 100 y tantos años predicando que el Señor iba a destruir al mundo. Nos dice Pedro que Noé fue pregonero de justicia, fue predicador de justicia. El hombre trabajaba en el arca, pero también predicaba salvación o arrepentimiento. Y nadie respondió al llamado de Noé más que su familia. Y uno pudiera decir, wow, este predicador fue el predicador más malo, digo yo, no se convirtió nadie, solamente la familia, porque era familia. Sin embargo, uno nunca debe medir la efectividad o el éxito de un proceso basándose en el resultado, porque a veces el proceso en sí es lo que Dios quiere usar para llevarnos a ser lo que Dios está determinado que seamos. ¿Me entienden? Uno nunca debe medir. ¿Ustedes me están entendiendo? No sé, como que están aquí, no están aquí. ¿Están aquí? Uno nunca debe medir el éxito de nada. Bueno, ciertamente hay ciertas cosas que se miden por el resultado, pero no siempre debe ser el caso, mis amados. No siempre debe ser el caso. Amén. Y Noé nos enseña precisamente a mantenernos persistentes independientemente del resultado. Y en el día de hoy quiero comunicarles verdades bíblicas que aprendemos de otro personaje bíblico, otra persona que sobresale bastante en la Biblia. Su nombre es Abraham. ¿Quiénes conocen a Abraham? Nada más de este lado conocen a Abraham. No se me queden atrás ustedes. Avívense, despiértense. No se dejen ganar de esta gente. Abraham, mis amados, yo creo que todos, absolutamente todos los que estamos acá, de una manera u otra hemos escuchado de Abraham. Yo cuando iba a la escuela bíblica, cuando me llevaban a la escuela bíblica, yo recuerdo haber aprendido sobre Abraham y de ese personaje. Y hay bastante que aprender de él. La misma Biblia nos indica
que recibió un llamado de parte de Dios a los 75 años. Y Dios promete bendecirlo grandemente. La Biblia también nos dice en Josué 24:2 que su familia era idólatra, su familia veneraba dioses ajenos a Jehová. Incluso vemos cuando Jacob va donde su familia, a donde Labán, que esta familia era idólatra. Labán era nieto del hermano de Abraham, nieto de Nacor. Labán era hermano de Rebeca, nieto de Nacor, hermano de Abraham. No sé si entienden ese mangú, pero ustedes eran familia. Mis amados, y de Abraham aprendemos que él dejó lo desconocido porque conocía y confiaba en Dios. Amén. Y otras cosas que podemos resaltar de Abraham es que era un ser humano de carne y hueso. Era un ser humano como nosotros, y la Biblia nos enseña que aparte de ser padre de la fe, un hombre que se movía de acuerdo a lo que Dios tenía establecido, el hombre era pecador, era pagano y creció en una sociedad incrédula e idólatra. Figúrese usted. Dice Isaías 51, versículos 1 y 2. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Isaías le está hablando a sus compueblanos. Está prácticamente diciéndoles: recuérdense que Dios soberanamente llamó a Abraham, no porque había nada especial en él, no porque él tenía algo más especial que todos los de su época, sino más bien porque Dios quiso llamarlo, así de sencillo. No, yo no he visto en la Biblia ningún tipo de registro que me diga que Dios lo llamó a él porque Abraham hacía esto o dejaba de hacer aquello. Dios lo llamó simplemente porque Dios quiso llamarlo. Cuando Dios llamó a Abraham, escuchó. Cuando Dios prometió, Abraham confió. Y cuando Dios mandaba, Abraham obedecía. Quiero que leamos Romanos 4. Romanos 4. Ahí. ¿Dónde está Romanos 4? Romanos 4, versículos 16 al 25. Romanos 4, versículos 16 al 25. Esto dice Pablo acerca de Abraham. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Dios. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor? Él fue entregado a la muerte por causa de nosotros, de nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Aleluya.
Otro versículo bíblico que quiero leer es Santiago 2:23. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mis amados, la Biblia habla muy bien de Abraham y con razón. De él aprendemos muchas cosas. Una de ellas es, como nos dice la Biblia, que somos hijos de él por la fe. Abraham es padre de la fe. ¿Me están entendiendo? Y aprendemos, mis amados, que cuando la Biblia nos dice algo de alguien, es porque ciertamente eso que la Biblia está mencionando era una realidad en esa persona. ¿Me siguen? Y cuando usted ve que la Biblia dice algo de alguien, de algún personaje, usted puede tener la seguridad, la certeza que la Biblia lo dice porque es un hecho. Y otra cosa que me gusta de la Biblia es que la Biblia no le guarda nada a nadie. La Biblia resalta lo bueno de la persona y también resalta las faltas de las personas. Y yo creo que Dios lo permitió así con la finalidad de enseñarnos algo, de que aprendamos algo, no para avergonzar, sino más bien para educarnos. Y una de las cosas que yo aprendo de Abraham, después de leer estos pasajes y estudiar su vida, es que él no se convirtió en todo esto de la noche a la mañana. Él no se convirtió en el padre de la fe de un día para otro. Él no se convirtió en amigo de Dios, mis amados, instantáneamente. Si usted lee la historia de él, se dará cuenta que el hombre metió la pata muchas veces. Se equivocó muchas veces. Pecó muchas veces. Hizo lo que no debía hacer muchas veces. Y cuando yo estaba leyendo la historia de Abraham, pensaba en mí. Y pensaba en la iglesia de Jesucristo también. En todos nosotros. Que nosotros metemos la pata mucho. Pecamos mucho. Le fallamos a Dios muchas veces. Y Dios sigue persistiendo, insistiendo en hacer algo con nosotros. Muchas veces nosotros respondemos de manera adecuada a ese amor de Dios. Otras veces nos rendimos. El propósito del mensaje del día de hoy, le voy a decir lo que no es. No es bajo ninguna circunstancia restarle méritos a Abraham. No es la finalidad. Tampoco es nosotros sentirnos superiores bajo ningún concepto. Ahora les digo la finalidad. La finalidad es que nosotros veamos las similitudes que hay en la vida de Abraham y en la nuestra, y que haciendo una comparación podamos decir al final, pero si Abraham lo hizo, pues yo también puedo. Si Abraham, no vamos a ser padre de la fe, obviamente, ya hay uno. Pero si Abraham pudo alcanzar gracia y favor con Dios, si Abraham pudo ser llamado amigo de Dios, yo creo que nosotros podemos ser llamados amigos del Espíritu Santo. No, ustedes no están aquí hoy, ustedes me dicen y dejamos esto aquí mismo. Amados, están aquí. Están listos para caminar conmigo esta travesía. El primer punto, mis amados, lo que les acabo de decir. Abraham no se convirtió de la noche a la mañana. Vemos en Génesis 12, la primera vez que Génesis nos habla de manera clara sobre el llamado de Dios para Abraham. Y Génesis 12, versículo 1, dice lo siguiente. Busquen Génesis 12, versículo 1. Y me dicen amén cuando lo tengan. Génesis 12, versículo 1. Aleluya. Gracias, Señor. Génesis 12, versículo 1. Leemos. Dice, pero Jehová había llamado a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Usted se imagina que Dios le diga algo así a usted? De esto que está diciendo acá, yo me conformo con que engrandezca mi nombre. ¿Sabe que engrandecer el nombre es crear reputación? Quisiera yo tener un nombre con reputación. Usted sabe que hay gente que compran sin dinero. ¿Usted no me cree? Aquí hay muchas personas que les gusta el soccer. ¿Usted cree que Messi o Ronaldo pasan por los mismos procesos para adquirir un vehículo que nosotros? ¿Usted cree que ellos pasan por los mismos procesos que nosotros para adquirir una casa? Mi hermano, Messi puede llegar, ver un castillo y decir, yo quiero ese castillo. ¿Y usted quién es? Yo soy Messi. Ah, no, no hay problema, fírmeme aquí y ya. A nosotros nos piden el seguro social, nos piden prueba de ingreso, nos piden el seguro social de nuestros hijos, de nuestros padres, nos piden absolutamente todo, nos pasan por un proceso de meses para después decirnos que no calificamos. Pero si usted llega con un nombre y dice, yo quiero esa casa, usted y yo sabemos que el proceso no es el mismo. Eso es lo que el Señor está diciendo a Abraham. Hey, te voy a engrandecer tu nombre, mi hermano. Que el nombre tuyo te va a abrir puertas. Y de esa bendición yo digo, Señor, nada más engrandece mi nombre. Para gloria tuya, claro. Que yo llegue a un sitio y diga, quiero esta casa. Venga, fírmeme aquí, pastor. Ay, qué rico. Mis amados, y eso es lo que el Señor le está diciendo a Abraham en Génesis 12. Pero estudiando el versículo, me doy cuenta que lo primero que dice Génesis 12 es pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en pero, que es un conector de oposición, que es un contraste que indica o que niega algo que pasó antes del pero, yo digo, aquí hay un fallo. Y me voy al versículo bíblico anterior. Génesis 11:31, vayan a Génesis 11:31. Y dice, tomó Taré Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Génesis 11:31. Y entonces Génesis 12:1, que es el que viene después, nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea que se lo había comunicado anteriormente, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. De ahí viene la promesa. El que recibió la orden de irse fue Abraham, no su papá. Pero al parecer Abraham, pues emocionado por lo que Dios le dijo, se lo dijo al papá, y el papá, siendo padre, tomó la demanda y dijo, bueno, pues nos vamos a ir todos en verdad. Y no fue la orden que él recibió del Señor. Y lo que yo aprendo aquí es que este tipo está obedeciendo a medias. No está obedeciendo como el Señor le había dicho. El amigo de Dios. Usted está viendo lo que yo estoy viendo. Díganme sí o no. Yo se lo desgloso. Dios había llamado a Abraham y le había dicho que dejara todo atrás. Y Abraham se va con una comparsa y se para donde no tenía que pararse porque se detuvo en Harán y allí vivió, dice la Biblia. Obedeció a Dios a medias y se quedó en Harán. Harán significa, Taré significa retraso, Harán significa tierra seca o infértil. Mis amados, cuando obedecemos a Dios a medias, nos retrasamos. Retrasamos el plan que Él tiene y no damos fruto. Nos volvemos infértiles espiritualmente. Y es lo primero que yo veo de la vida de este hombre. Y como que hay un contraste con todo lo que leí al inicio y esta situación que está aquí para enseñarnos algo.
no está aquí simplemente de adorno. La Biblia nos está diciendo que cuando Dios llamó a Abraham, él no obedeció 100%. Y yo no sé usted, pero de acuerdo a mi estándar, como padre, si yo le digo algo a mis hijos que hagan y ellos lo hacen por mitad, yo no lo considero obediencia. Me están desobedeciendo porque no están siguiendo la orden que yo les di. Si yo les digo que limpien su cuarto y ellos pues recogen la sala, aunque agradezco el gesto de recoger la sala, como quiera están de castigo, porque no fue la instrucción que yo les di. Yo les dije que recogieran el cuarto. Y cuando yo veo esto, yo digo, espérate, yo a este tipo lo conozco. Si soy yo mismo. Si yo a veces obedezco a medias. Díganme amén, no me dejen solo. No se hagan. Usted sabe que yo estoy hablando de usted. Y a mí también. ¿Cuántos de acá no hemos obedecido a medias al Señor? Pues para que usted sepa, mis amados, obedecer a medias no es obedecer. Es desobedecer. Y lamentablemente esto estaba pasando con Abraham. Y vemos más adelante que muere su papá y entonces Abraham decide continuar el peregrinaje al que se le llamó. Decide salir del retraso en el que estaba, que duró unos años. Decide salir de la tierra estéril en la que estaba, que duró varios años, para moverse hacia la tierra donde Dios lo había llamado. Y llega el hombre a la tierra prometida, digan aleluya. No, mis amados, ¿por qué es lo que está pasando con ustedes hoy? Pero qué desánimo que ustedes tienen. Así mismo, como que tienen hambre. Están ensayando, amén. Llega el hombre a la tierra prometida. Ya está en el lugar. Está en el sitio que Dios le llamó a que estuviera. Pero se levanta una hambruna. Se levanta una situación. Y tan pronto se levanta la situación, ahí vemos a Abraham de camino para Egipto. El hombre decide desviarse del plan. Déjame darle por aquí, porque allá no hay hambre. Aquí donde Dios me trajo, aquí como que hay muchos problemas y mucha adversidad, pero allí hay comida. Dice Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dice otra versión, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Y unos versículos más adelante, creo que el 13 es, donde él le dice a su esposa que no diga que están casados, para que no lo vayan a matar a él. Figúrese. Entonces vemos al hombre aquí ahora ya desviándose del plan de Dios. Y vemos al hombre diciéndole a su esposa que diga una media mentira. Porque es media mentira. O sea, de cierta manera es media verdad. En mi casa la media mentira se castiga igual que la mentira completa. Porque media mentira es mentira. Amados, ya vemos al hombre desviándose del plan y mintiendo. Y según mi Biblia, los mentirosos son pecadores. Yo estoy leyendo la Biblia, no estoy inventando. Ustedes me entienden. Y ya vemos al hombre amigo de Dios, al que fue justificado por la justicia, ceder al miedo y a la presión del momento. Y en otras palabras, literalmente desviarse del plan de Dios porque se encontró con una piedra en el camino, se encontró con una situación. Y yo dije, a este tigre yo lo conozco. ¿Ustedes saben quién es ese? Digan conmigo, yo mismo. No, díganlo en confianza. Tranquilo que no estamos cobrando. Amados, a la primera señal de adversidad, lo primero que uno hace es espantarse. Lo primero que uno hace es cuestionar. Lo primero que uno hace es dudar y hasta pensar si verdaderamente Dios me llamó a aquello que nosotros sabemos que Dios nos ha llamado. ¿Sí o sí? Porque
En nuestra mente finita entendemos que si Dios nos está llamando, todo tiene que marchar a la perfección porque es Dios que me está llamando. Porque Dios me está llamando a hacer su voluntad, entonces Dios se va a encargar de poner todo de una manera que yo pueda caminar sin ningún tipo de obstáculo. Reprenda al diablo y repréndase usted mismo. Eso no es bíblico. Yo me reprendí ya me confrontó la palabra. Mis amados, si este hombre estaba tan desenfocado que mandan a buscar a su esposa y él la entrega. Él mismo que había recibido un llamado juntamente con su esposa. Dios le está hablando a él porque él es la figura que representa a la familia. Pero Dios no lo llamó a él que dejara a su esposa en ningún momento. Y el tipo está dejando que se lleven a su esposa para salvar su pellejo. Ahí mismo salió ¿cómo se llama el instinto de preservación. Salió. De manera políticamente correcto es instinto de preservación. Pero realmente es el egoísmo. Salió a la luz. Y vemos a este hombre que no solamente entrega a la esposa, sino que recibe los regalos que le está dando el rey de la nación a cambio de su esposa. Es una transacción que tiene. Dice la Biblia que Abraham salió de ahí riquísimo. Le dieron muchísimos bienes. Pero yo nada más de pensar de que venga un tigre de que a pedirme a mi esposa, mira, pero ahí sí es verdad que se me... Oren por su pastor, en verdad. Mire, mi hermano, usted se está volviendo loco. Usted se imagina, hombres, que venga otro hombre a pedirle a tu esposa. Mi hermano, mira, a mí hay que matarme ahí mismo. No, estoy aquí desahogándome, estoy ventilando para que... Ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir. Y esas son cosas que no se hacen. Eso en la mente de nadie cabe eso. Y sin embargo vemos a este hombre tan exaltado, con razón, verdaderamente. Vemos a este hombre que la Biblia elogia tanto, cometer una falta terrible. Él honestamente estaba dando por sentado el hecho de que ya el plan de Dios no se le iba a dar. O no sé qué estaba pasando por la mente de él. Pero lamentablemente esa manera de pensar no es nueva, porque nosotros muchas veces a la primera señal de adversidad nos espantamos también. Desde que se levanta la adversidad o una situación un poquito incómoda para nosotros, lo más fácil siempre, como les dije hace un momento, lo más fácil es cuestionar, dudar y muchas veces hasta salir corriendo. Señor, esto no es para mí. Estoy hablándoles, mis amados, sobre un hombre que verdaderamente Dios bendijo grandemente. Y nosotros sabemos que Dios lo bendijo. Pero fue tanta la presión, me imagino, que recibió, que se olvidó literalmente de lo que el Señor le había dicho años atrás. Nos olvidamos rápidamente. Muchas veces hasta comprometemos nuestra fe. Tiene el Señor que intervenir y mandar una plaga a Egipto para que los egipcios soltaran a Sara. Tiene Dios que intervenir muchas veces en nuestras vidas de la manera menos esperada, solamente para llevar nuestras vidas de nuevo y ponernos en el carril que debemos estar. Y por eso yo les decía, mis amados, que no había nada especial en Abraham, simplemente que Dios quiso hacer con él lo que hizo con él. No hay nada de especial en nosotros, es simplemente que Dios quiere hacer con nosotros lo que Él ha determinado. Y precisamente el próximo punto, o lo que aprendí de la vida de Abraham, es que llega un momento en que él intenta ayudar a Dios. Diga conmigo, yo lo he hecho también. A veces, mis amados, nosotros intentamos ayudar a Dios porque a veces Dios necesita que le demos la manita, tú sabes. Dios está muy ocupado allá arriba siendo Dios. Y a veces necesita como que nosotros empujemos y forcemos las situaciones para después darle gloria a Dios. Para después, bueno, mira lo que Dios hizo por mí. No, lo hiciste tú mismo. Pero le quieres dar gloria a Dios, entiendo. Pero mis amados, vemos en Génesis 16, 1-3. Génesis 16, 1-3. Dice:
Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Y nos dice la Biblia, esto ocurrió como 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Mis amados, hasta este punto de la historia de Sarai, de Abraham y Sarai, Dios se había manifestado, escrito con pruebas, versículos. Se le había manifestado a ellos 3 veces. En Génesis 12:1, más adelante en Génesis 14, si no me equivoco, y en el 15, el capítulo antes de este. En el 15, Abraham tuvo una experiencia sobrenatural con Dios, en la que Dios está confirmando el pacto que había hecho con él, que lo iba a multiplicar, que iba a tener hijos. Sin embargo, llega un momento, pasa un tiempo de la promesa, y el amigo de Dios, padre de la fe, titubea. Y Sarai hizo lo que muchos hacemos cuando no nos gusta el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando no nos gusta el tiempo de Dios? No, dígamelo que usted sabe. Exacto, hay que meter mano, Señor, hay que meter mano, hay que resolver. Hay que hacer lo que hay que hacer. Lo que Sarai hizo, para que ustedes sepan, dentro de ese contexto bíblico era algo normal. Se usaba en cierta manera cuando la esposa del hogar, cuando la esposa del patriarca, el padre de familia, no podía darles hijos, pues buscaba una sierva y los hijos eran como quien dice de la matriarca. Era una práctica normal. Y Abraham accedió, sabiendo que Dios ya le había dicho lo que iba a hacer, accedió y en cierta manera, de manera pasiva, repitió lo mismo que pasó en el jardín del Edén cuando lo que Eva le dijo a Adán anuló la palabra que ya Adán había recibido de parte del Señor. Manténganse lejos de ese árbol. Ya Dios le había dicho a Abraham literalmente en el capítulo anterior, que tal vez fue años atrás, le había dicho, mis amados, lo que él iba a hacer con él y con su esposa. ¿Qué es lo que andas inventando, mi hijo? Tenemos que dejar de estar ayudando a Dios. Dios no necesita que lo ayudemos, mis amados. Créame usted, Dios no necesita ayuda. ¿Usted cree que Dios no necesita ayuda? Dios no necesita ayuda, se lo estoy diciendo en serio. Desde que usted recibe una promesa de parte de Dios y se ve en la necesidad de forzar para que acontezca, revísese. Tal vez usted está ayudando o tal vez Dios no habló, no sé cuál sea. Pero yo puedo asegurarles a usted, como que me llamo Darwin, que Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios está bien. Y Dios sigue en control de los tiempos y de todo. Y lamentablemente Abraham cayó y cometió un error que muchos de nosotros cometemos. Déjame darle la mano para que se cumpla la promesa. Y esa situación trajo situaciones en el hogar que no las voy a mencionar ahora por cosas de tiempo. Pero mis amados, nada bueno sale de una situación que pone en enemistad a tu esposa con tus hijos. Con razón, con mucha razón. Y lamentablemente nosotros, mis amados, tenemos que aprender. Ustedes me han escuchado predicar esto, la espera desespera, pero vale la pena esperar. Mis amados, Dios está en control absoluto de los tiempos. Y si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir en su tiempo. En su tiempo. Pero a veces cometemos el error de que, bueno, tú sabes que es que ya se me está acabando el tiempo, o es que no sé, ustedes sabrán las excusas que tienen, yo sé las que yo tengo. Y al final del día vemos el tiempo como Dios lo ve, cuando Dios no tiene ninguna limitante, no tiene las mismas limitantes que nosotros tenemos. Y como esta pareja, mis amados, ayudamos y nos encharcamos
Porque ayudar a Dios muchas veces nos retrasa, nos atrasa del propósito. Y yo todavía estoy hablando de Abraham, por si no sabían, el padre de la fe, el amigo de Dios. Mis amados, pero llega un momento en que verdaderamente ya como que se alineó el hombre. Y dice Génesis 22. El Señor, lo voy a parafrasear. El Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac. Las razones, lamentablemente, en cierta manera había hecho un ídolo del hijo. No voy a entrar en muchos detalles con eso, pero el hijo se había vuelto el centro de atención de Abraham. Y Dios no quiere competencia con nadie. Dios quiere ser la prioridad de nosotros. Pero figúrese, Dios le había hecho una promesa a Abraham. Dios le había dicho a él que lo iba a multiplicar a través del hijo que él iba a tener con Sarai, a través de Isaac. Y de repente le pide al muchacho que se lo sacrifique. Eso no tiene sentido. Digan conmigo, no tiene sentido. Porque no lo tiene para nosotros. Dios sabe lo que está haciendo. Pero vimos que Abraham era ambivalente, obedecía a medias, se zapateaba desde que venía la adversidad, trataba de ayudar a Dios. Y de repente, Génesis 22:3 me dice que cuando Dios le pidió al muchacho, Abraham se levantó temprano de mañana, preparó su asna, preparó todo. Vámonos, Isaac. En ningún momento, mis amados, Abraham cuestionó. En ningún momento dudó. Incluso nos dice Hebreos 11:17-19, que por la fe Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Mis amados, la obediencia de Abraham nos muestra que él confiaba en Dios aun cuando él no entendía. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Usted se dio cuenta de los puntos que tocamos. Entre esos puntos y este momento habían pasado décadas. Décadas del Señor tratar con él para este momento. Para este momento, mis amados. Y Dios tal vez está tratando contigo y tal vez tiene, qué sé yo, 1 año, 2 años tratando contigo. Quién sabe, no sé. Y Dios trata con nosotros. Y yo no sé en qué etapa te encuentras, si estás en Génesis 12, en Génesis 16 o si estás en Génesis 22, no sé. Yo sé en cuál Génesis me encuentro. Todavía estoy ayudando a Dios. Señor, ayúdame. Pero mis amados, esto me enseña que tú no serás quien tú quieres ser en Dios de la noche a la mañana. De que Dios tiene que procesarnos a todos, porque todos tenemos situaciones que atravesamos que muchas veces no quisiéramos atravesarlas, claro, pero están ahí diseñadas para ayudarnos a crecer. Usted sabe que le he mencionado muchísimas veces que el Señor está más interesado en tu alma que en tus logros. Escuche bien. Dios está más interesado en tu alma, en tu bienestar espiritual, emocional, que en los logros que puedas alcanzar acá en la tierra. Verdaderamente lo que alcanzamos y logramos lo hacemos porque Dios, en su gracia inmerecida, en su favor que nos concede, nos ha permitido alcanzar una que otra cosa. Pero créeme que Dios está más interesado en ti como ser humano, como ente pensante. Está más interesado en ti como alma que siente que en lo que puedes lograr. Y por eso Dios nos procesa como nos procesa. Abraham pasó un proceso de décadas para poder convertirse en el hombre justificado por la justicia, justificado por la fe, en el Padre de la fe, en el amigo de Dios. No fue de la noche a la mañana.
Y yo sé que nosotros tenemos nuestro tiempo, que queremos hacer las cosas como les he dicho, pero Dios no trabaja así. Y tenemos que pasar nuestros procesos. Y la obediencia de Abraham nos muestra que él no debatió ni buscó consejos de terceros. Él ya sabía qué hacer. A veces Dios nos dice que tenemos que hacer y consultamos, no necesariamente buscando confirmación del Señor, sino más bien para que nos ayuden a salirnos de lo que el Señor nos está pidiendo. Como en cierta manera, ay no, Dios no te va a decir que haga eso. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted busca consejos, no con la finalidad de que ciertamente te digan, bueno, sí, amén, está difícil, pero es por ahí. Sino más bien que te digan, eso está como muy difícil, hermano, en verdad. ¿Y tú crees que Dios te va a mandar para allá con esa pela? Mis amados, Abraham no consultó con nadie. Se levantó temprano, dio órdenes, vámonos. No hubo ni una señal de cavilación de parte de él, no hubo titubeos, solo una respuesta afirmativa a la orden. Mis amados, décadas de preparación para llevarlo al nivel de confianza que él llegó a ese momento. Nos dice Hebreos que él sabía que si Dios mataba al muchacho, Dios se lo iba a devolver porque Dios había ya hecho una promesa. Pero no es el mismo Abraham que con el que vemos en Génesis 12, no es el mismo que vemos en Génesis 12:10 cuando llega la hambruna. No es el mismo que vemos en Génesis 16. No lo es. Pero llegó el momento en el que verdaderamente se convierte en quien la Biblia nos dice que Él es. Pónganse de pie, iglesia. Como les dije al inicio del mensaje, el propósito no es que usted ahora mire a Abraham con otros ojos, o si lo hará, haga lo que le dije. Diga, bueno, si este hombre con todo esto se convirtió en amigo de Dios, yo puedo ser amigo de Dios también. Tengo para decirles que son tantas las situaciones que este hombre atravesó, que yo me puse a calcular y yo puedo hacer una serie de 4 domingos predicándole de las cosas que este hombre hizo. Porque fueron muchos los errores que cometió. Y al final del día, la Biblia nos dice que fue justificado por la justicia, que fue llamado amigo de Dios. Y verdaderamente yo he cometido muchos de los errores que él ha cometido, pero me alegra que tengo a Cristo quien me justifica y no me hace amigo. No, yo soy hijo de Dios. Diga conmigo, hijo de Dios. Dice Juan 1:12 que aquellos que creen en su nombre les dio potestad para ser llamados hijos. Créanme, yo prefiero ser hijo que amigo. Usted sabe que los hijos disfrutan más beneficios. Pero hasta eso, mis amados, hasta llegar a ese punto, es un proceso. Y mi oración es, iglesia, que usted entienda el punto del mensaje. De que somos imperfectos. De que lamentablemente, tal vez después de este mensaje, cometas un error, peques. Pero nunca permitas que eso se convierta en tu identidad o que te defina como hijo de Dios. Y siempre hago mi disclaimer, para que no digan por aquí que el pastor Dario anda, yo no ando justificando lo que está mal, porque yo entiendo que lo que está mal debe corregirse. Ahora bien, nunca permitiré que usted se descalifique porque usted es un ser humano. Porque es que, mis amados, nosotros estamos descalificados, pero Jesús es quien nos califica. ¿Usted entiende? De que no somos personas perfectas, pero nuestras imperfecciones no nos descalifican. Porque Cristo murió por personas imperfectas y pecadores. Así que cuando caiga, levántese, sacúdese el polvo, mire al cielo y dele gloria a Dios. No se quede en el piso. Siga peleando la buena batalla de la fe. Dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra la ha de terminar. Y muchas veces los procesos que atravesamos son parte del proceso de edificarnos y ayudarnos a crecer en Cristo Jesús. Iglesia, levanta la mano al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.